En el corazón de un valle donde el tiempo parece mecerse con más calma, entre campos que se extendían como un manto ocre y verde bajo un sol que agrieta la tierra, vivía un joven campesino llamado Aquil. Sus manos, fuertes y encallecidas, conocían el lenguaje del arado y la semilla, pero su corazón, en cambio, era un campo yermo. Cada amanecer lo despertaba la misma sensación, un vacío sordo, la certeza de que la vida le había negado su tesoro más preciado, la felicidad. Mientras recorría los senderos polvorientos que conectaban su hogar con el campo, su mirada se posaba en los otros aldeanos. Los veía reír alrededor de un fuego, compartir un trozo de pan, celebrar la cosecha escasa con una alegría que él no comprendía. En sus ojos, Aquil solo encontraba un reflejo de su propia tristeza y una envidia amarga que le apretaba el pecho. Se preguntaba una y otra vez, ¿por qué ellos, que tienen tan poco como yo, parecen tenerlo todo? ¿Por qué cada gota de mi sudor solo riega mi propia infelicidad? Una voz en su interior, persistente y cruel, le susurraba que era pobre, que su vida carecía de valor, que jamás alcanzaría esa paz que veía en los rostros ajenos. El contraste entre su esfuerzo y su recompensa espiritual lo atormentaba. Trabajaba de sol a sol, pero no encontraba propósito. Sus pensamientos se convirtieron en cadenas invisibles que lo ataban a un sufrimiento silencioso, una batalla interna que lo consumía lentamente, día tras día. La historia de Aquil es, en el fondo, la historia de muchos de nosotros. A menudo buscamos la felicidad como si fuera un tesoro escondido en una tierra lejana, sin darnos cuenta de que la raíz de nuestro sufrimiento no está en lo que nos falta, sino en cómo miramos lo que ya tenemos. Una tarde, regresando del campo con la mirada clavada en el suelo y el alma encorvada bajo el peso de su tristeza, Aquil se encontró con su abuela. Ella estaba sentada a la sombra de un viejo algarrobo, un árbol tan antiguo como las historias de la aldea. Su rostro, surcado por los años como un mapa de historias vividas, y sus ojos, dos pozos de sabiduría serena, lo observaron llegar. En el caminar de su nieto, reconoció el mismo vacío que había visto en otros jóvenes antes que él. Tu alma está inquieta, Aquil, dijo ella con una voz suave pero firme. Veo en tus hombros un peso que no pertenece a tu edad. El joven dejó escapar un suspiro que pareció arrastrar toda su desesperanza. Abuela, siento que la vida me ha negado la alegría. Trabajo sin descanso, pero nada me llena. Miro a los demás y siento que poseen un secreto que yo desconozco. La anciana sonrió con una ternura infinita. Con voz pausada, le respondió, mi niño, la felicidad no es algo que se encuentra en los bolsillos ajenos ni en las cosechas abundantes. La verdadera felicidad es un jardín que se cultiva aquí, dijo, señalando suavemente el pecho de Aquil. Y para que ese jardín florezca, solo necesitas cuidar 3 semillas sagradas que todo corazón lleva dentro, la gratitud, el servicio y el contentamiento. Aquil la miró, confundido. Ella continuó, como si le estuviera revelando el secreto del universo. Cuando agradeces, tu espíritu se abre para ver la abundancia que ya te rodea. Cuando sirves a los demás, tu corazón se llena con la alegría que solo nace del dar. Y cuando aprendes a estar contento con lo que tienes, hasta el sorbo de agua más simple se convierte en un banquete para tu alma. Aquellas palabras se sembraron en la mente de Aquil. Aún no las comprendía del todo, pero sintió que eran el comienzo de un nuevo camino, uno que lo alejaría de la aridez de su corazón. A la mañana siguiente, Aquil decidió hacer algo diferente. Antes de partir hacia el campo, se detuvo en el umbral de su humilde casa. El sol despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Por primera vez en años, en lugar de lamentarse por el calor que vendría, cerró los ojos y susurró, gracias, sol, por este nuevo día, por la luz que me permite ver y el calor que da vida a mis semillas. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero algo dentro de él se movió.
Una ola de gratitud, breve pero cálida, le regaló un instante de paz. Al girarse, vio a sus padres en la mesa, compartiendo el desayuno. Sus rostros estaban cansados, pero le sonrieron al verlo. Sin pensarlo, se acercó y los abrazó con una fuerza que lo sorprendió a él mismo. Su padre, desconcertado, le dio unas palmadas en la espalda. Su madre, con los ojos húmedos, lo estrechó contra su pecho. En ese abrazo, Akil sintió algo que había olvidado, el calor del amor incondicional, la conexión profunda con quienes siempre habían estado ahí. Sintió como el abrazo derretía una capa de hielo que ni él sabía que llevaba sobre el corazón. Ese día, mientras caminaba hacia el campo, su carga le pareció más ligera. El trabajo era igual de duro, pero ya no se sentía vacío. Había descubierto que la gratitud era como un río subterráneo que, aunque invisible, podía refrescar el alma más reseca. Al día siguiente, con el eco de la gratitud aún resonando en su interior, Akil vio a lo lejos a un anciano de la aldea que luchaba por cargar un pesado saco de trigo. El hombre caminaba con la espalda doblada, casi vencido por el peso. Por un instante, la vieja voz de la indiferencia le susurró: «No es tu problema. Tienes tu propio trabajo». Pero entonces, recordó las palabras de su abuela: «Cuando sirves, tu corazón se llena de alegría». Sin dudarlo más, corrió a su encuentro. «Déjeme ayudarlo, abuelo», dijo con una sonrisa que no recordaba tener. El anciano lo miró, primero sorprendido, y luego con un profundo agradecimiento en sus ojos. Juntos, llevaron el saco hasta la casa del anciano. El camino fue largo y el esfuerzo, inmenso. El sudor empapaba la ropa de Akil, pero a medida que avanzaban, algo increíble sucedía, su corazón se sentía cada vez más liviano. El cansancio físico se mezclaba con una sensación de propósito y satisfacción que nunca antes había experimentado. Al llegar, el anciano tomó sus manos entre las suyas y le dijo: «Que Dios te bendiga, muchacho. Hoy no solo has cargado mi trigo, has aliviado el peso de mi espíritu». Akil no supo qué responder. Solo sonrió, una sonrisa genuina que le nacía desde adentro. Comprendió que al ayudar a otro había encontrado una fuente de alegría que ningún bien material podría darle. El servicio era un espejo, das con tus manos, pero recibes directamente en tu alma. La tercera mañana, Akil despertó sintiendo que algo en él ya era distinto. Conocía el poder de agradecer y el gozo de servir. Solo le faltaba comprender la tercera semilla, el contentamiento. Esa noche, al regresar a casa, encontró sobre la mesa un simple pedazo de pan, horneado por las manos cansadas de su madre, y un cuenco de sopa. En el pasado, lo habría mirado con desdén, soñando con los banquetes que imaginaba en otras casas. Pero esa noche, algo había cambiado. Tomó el pan, sintió su calor, lo partió y lo llevó a su boca lentamente, saboreándolo como si fuera el manjar más exquisito. El sabor era el de siempre, pero su percepción era nueva. Observó la risa de su madre, la mirada orgullosa de su padre al verlo comer, el calor del hogar que lo envolvía. Y de pronto, lo comprendió, lo que antes le parecía poco, en realidad, era suficiente. Era todo. Ese pedazo de pan se convirtió en un festín, porque estaba sazonado con amor. Se dio cuenta de que la felicidad no residía en lo que anhelaba tener, sino en valorar profundamente lo que ya poseía. Una paz inmensa lo envolvió. El contentamiento, descubrió, era el arte de convertir lo simple en abundancia y lo cotidiano en un regalo sagrado. Con el paso de los días, la transformación de Akil se hizo evidente para todos. El joven que se sentía vacío había florecido desde adentro. Los aldeanos notaron el cambio. El muchacho antes aislado y quejumbroso, ahora saludaba con una sonrisa,
ofrecía su ayuda sin esperar nada a cambio y encontraba motivos para agradecer en las cosas más pequeñas. Su energía renovada era magnética. Una tarde, mientras descansaba bajo el mismo algarrobo, reflexionó. Se dio cuenta de que nada a su alrededor había cambiado. El campo seguía siendo duro, la pobreza una realidad y las dificultades parte de la vida. Lo que había cambiado era su corazón. Había aprendido a mirar la vida con otros ojos. La tristeza que antes lo consumía fue reemplazada por una alegría serena y estable, una fortaleza que no dependía de las circunstancias. Esa noche, se sentó de nuevo junto a su abuela bajo un cielo repleto de estrellas. Ella lo miró, y en su sonrisa se reflejaba todo el orgullo del mundo. «Ahora lo entiendes, Akil», le dijo. «La felicidad no es un premio que la vida entrega a unos pocos. Es una semilla que todos llevamos dentro. La gratitud, el servicio y el contentamiento son el agua y la luz que la hacen florecer. Las dificultades siempre existirán, pero quien cultiva su jardín interior encontrará una fortaleza más grande que cualquier obstáculo». La historia de Akil se convirtió en una leyenda silenciosa en la aldea. Su ejemplo, más poderoso que cualquier sermón, comenzó a contagiarse. Los jóvenes empezaron a ayudar a los ancianos, las familias a dar gracias antes de comer, y la comunidad, unida antes por el sacrificio, ahora se unía también en la alegría. El cambio en un solo corazón había encendido una luz que iluminaba a todos. Y así, esta historia nos recuerda una verdad eterna. La verdadera felicidad no se encuentra en lo que deseamos, sino en cómo elegimos vivir, agradeciendo lo que tenemos, sirviendo a quienes nos rodean y encontrando la paz en la simpleza de cada momento. Esas 3 semillas están también en tu corazón, esperando ser cultivadas. Si este relato ha sembrado una luz de esperanza en tu interior, te invito a unirte a nuestra comunidad. Al suscribirte y compartir esta historia, nos ayudas a esparcir estas semillas de sabiduría a más personas que, como Akil, quizás solo necesiten un recordatorio de que el jardín más hermoso que pueden cultivar es el de su propio corazón. Que la paz y la alegría florezcan en tu camino, hoy y siempre.